Buenos días. Esta es la clase número 5 con el informe de naval. Esta es la clase número 5 de estudios sociales, continuando con la parte de la nivelación. Voy a compartir pantalla para proceder a ver lo que nos corresponde ver, ¿no? Estábamos viendo, voy a poner esta parte de aquí, estábamos viendo, ya vimos la prehistoria, vimos la edad antigua, lo que era Mesopotamia, que era Entre Ríos, y vimos la parte de Roma. Nos habíamos quedado hasta ahí y vamos a ingresar a lo que es la Edad Media. Recuerden que en la Edad Moderna es donde empieza prácticamente el abordaje curricular, o sea, las clases propiamente dichas, ¿no? Entonces, vamos a la parte última que vimos. Ya vimos Mesopotamia, que era hasta Roma. Recordemos Roma, que se dividía en tres fases, que era la monarquía. Ustedes pueden ver aquí la monarquía, era donde estaban dirigiendo los reyes, la república, que eran los cónsules, y el imperio, donde estaban los emperadores. Y nosotros vemos acá, recuerden, monarquía, república e imperio. Y nosotros vemos aquí en la Edad Antigua, dice que la Edad Antigua abarca de la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, es decir, de la fase 3 del Imperio Romano. El Imperio Romano, ¿no? Donde prácticamente en el año 476, que es el siglo V, Rómulo Augustulo, pero que era un niño de 10 años, pues terminaron con ese imperio y terminó lo que se llamaba la Edad Antigua. Y empezamos con la Edad Media, que es lo que nos corresponde el día miércoles, que nos conectamos en Zoom, donde les voy a hacer preguntas si ustedes han visto este video. La Edad Media es, o medioevo, se le llamaba la Edad Oscura, que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Ya desde el año 476, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta 1492, en que Colón llegó a América. Otros dicen que hasta la caída del Imperio de Oriente, Romano de Oriente, o la invención de la imprenta. Pero tenemos más o menos esos datos de la edad media, que era la edad oscura, donde no permitían que la gente haga investigaciones. Y vamos a ver quién dominaba en la Edad Media. Vamos a ver. La Edad Media. A ver, seguimos. Entonces, de la Edad Media vamos a hablar de estos temas que me parecieron interesantes. Teocentrismo, el poder de la Iglesia en la Edad Media. La Iglesia es la que va a dominar en la Edad Media. ¿Qué es la Inquisición? Los herejes. ¿Qué son las cruzadas? Y el feudalismo. Son temas que caracterizan a la Edad Media. El teo significa Dios, teocentrismo, Dios, teocentrismo. O sea, todo está centrado en Dios. Ya cuando viene la Edad Moderna ya no va a ser teocentrismo, sino que va a ser antropocentrismo, donde todo se centra en el hombre. Ahí comienza ya el Renacimiento, eso lo haremos después. El poder de la Iglesia en la Edad Media, recuerden el poder que tenía la Iglesia, la Inquisición, que era la Inquisición, algo importante, los herejes dentro de la Inquisición, las cruzadas y el feudalismo. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos temas, ¿no? Primero partamos con breves rasgos de lo que era el teocentrismo, que es la primera parte. Si nosotros retrocedemos, es la primera parte que vamos a hablar aquí. Teocentrismo. Teocentrismo. Recuerden que la palabra teo significa Dios y centrismo centrado en Dios. Todo relacionado a Dios. Esa es la Edad Media, pero había ciertos abusos, también habían algunas ventajas en la Edad Media, ¿no? Ya, el teocentrismo afirma que Dios es el centro del universo. Lógico. Yo también sigo creyendo en el teocentrismo y que lo rige todo, incluso las actividades humanas. Bueno, en algunos parámetros filosóficos, Dios nos dio libre albedrío. Nosotros decidimos, pero siempre guiados por Dios hacia el bien. El teocentrismo es una filosofía de épocas de mucha religiosidad. O sea, la religión iba a marcar en la Edad Media el poder de la Iglesia, de la religión.
Al finalizar la Edad Media y comenzar el Renacimiento, donde ya permiten que las personas puedan investigar, hacer estudios científicos del cuerpo humano, que no se permitía en la Edad Media, porque todo estaba centrado en lo que decía la religión. Entonces se da paso al antropocentrismo que les decía, hombre, y centrismo centrado en el hombre, teocentrismo centrado en Dios. Entonces, analizando esta pequeña parte, hemos analizado, hemos revisado o hemos recordado lo de años anteriores, lo que es el teocentrismo. Vamos a ver el poder de la iglesia. El poder de la iglesia es el siguiente tema. La vida en la Edad Media estaba protagonizada religiosamente por la iglesia católica. Había muchas iglesias, pero era la iglesia católica la que dominaba, la que mandaba, tenía todo el mundo que hacerle caso. Era el principal dominante, el controlador de la iglesia católica, lo que decía eso tenía que hacerse. Bueno, la fe se fundaba en la esperanza de una vida mejor. La iglesia orientaba a sus feligreses evitando que cayeran en herejías, o sea, en rechazar, en pecado, ¿entiendes? Para conseguirlo contaba con poderosas armas. El que no le hacía caso a la iglesia, que no le hacía caso a la iglesia católica, era considerado un hereje, excomulgado, y se le aplicaba lo que llamamos la Inquisición. Lo que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son el perdón de los pecados, pero habían abusos en la iglesia, ¿no? Si bien el perdón de los pecados, pues se negociaban, se vendían o sea, se le vendía a una persona, tenía que pagar para dejarlo libre de pecado, cosa que no va contra los valores de honestidad. Había ciertos abusos de la iglesia. Bien, vamos a ver lo que es la Inquisición, pero en una imagen. Miren esa imagen. El que no le hacía caso a la iglesia. Edad media. Siempre vean Edad media. La Inquisición. Vean, ¿sí ven? Miren ustedes lo que le están haciendo a esa persona. Seguramente esa persona rechazó alguna cosa que decía la iglesia. Tenemos dos casos, de Juana de Arco y de Galileo Galilei. Ellos se opusieron a lo que decía la iglesia, ¿no? Antes se creía que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Entonces Galileo Galilei dijo, no, la Tierra se mueve y el centro del universo es el Sol. Ah, no, estás en contra de la iglesia, entonces te vamos a aplicar la Inquisición porque eres un hereje. Entonces, vean ustedes la imagen nomás de la Inquisición. Vamos a poner por acá otra imagen. Miren lo que le pasó a Juana de Arco, iban a la hoguera y se abusó mucho porque se acusaba a personas de estar en contra de la iglesia y se los acusaba de brujos, una cacería de brujas, donde nace ese término, cacería de brujas, y los llevaban a la hoguera, que esto era la Inquisición. Miren lo que le hicieron a este señor de acá, proponerse a lo que decía la iglesia. Lo que decía la iglesia, había que decir muy bien que está correcto. El que se oponía, miren, un caballo tiraba para cada lado, miren, lógicamente sus extremidades iban a desprenderse. Qué dolor tan fuerte habrá sentido esa persona. A los que estaban en contra de lo que decía la religión. Él aplicaba la Santa Inquisición, le llamaban, Santa Inquisición. Entonces, sigamos rápidamente viendo qué son los herejes. Los herejes, como hereje o blasfemo, puede ser calificada la persona que ha injuriado o ha irreverenciado a Dios y a la religión, que dice, no, no, lo que dice la iglesia no es. Ah, tú estás en contra de lo que dice la iglesia, entonces eres un blasfemo, eres un hereje. Desde Galileo Galilei hasta Juana de Arco, al día de hoy se cuentan por decenas los personajes de la historia que fueron perseguidos por la Santa Inquisición, porque se los consideraba blasfemos, se los consideraba herejes. Veamos por aquí. Ah, ya, bueno, entonces, vean, la Inquisición era una especie de tortura que le aplicaban a las personas que estaban en contra de lo que decía la iglesia. No se los consideraba, se los consideraba blasfemos o herejes, no, ya. Vamos a ver otro de los temas. eh, ya vimos el teocentrismo, el poder de la iglesia, la Inquisición, donde están los herejes, los blasfemos, que se los castigaba. Ahora veamos las cruzadas, las cruzadas. Rápidamente, porque esto es solamente un repaso, las cruzadas, vean ustedes, cada que ustedes vean las cruzadas va a haber una cruz roja, que era que caracterizaba las cruzadas, y estas personas que iban, se dirigían por un territorio muy amplio,
para ir predicando la religión católica y conquistar territorios que habían sido ocupados por los musulmanes. Veamos acá. ¿Qué fueron las cruzadas? Las cruzadas fueron guerras religiosas, guerras religiosas. Son 8 cruzadas que tenemos en la historia, no más de 200 años. Las cruzadas fueron campañas militares religiosas, fueron guerras religiosas, impulsadas por el Papa. Creo que era el Papa Urbano II, con él comenzaron las cruzadas. Para recuperar Tierra Santa, ya vamos a poner un mapa para ver dónde estaba Israel, que era Tierra Santa, donde está Israel ahora, que estaba en poder de los musulmanes. Entonces ellos iban por toda Europa, por África, parte norte de África, eh, con esa cruz roja y cabalgando, y se cometían también abusos, ¿no? Pero también se favoreció el comercio, porque compraban, vendían productos y todo eso. El objetivo de las cruzadas era recuperar territorios de la Tierra Santa y volver a restablecer el dominio de la religión cristiana. Veamos aquí en un mapa. Miren, miren, aquí está, ustedes pueden observar Europa, y toda esta línea roja es donde iban las cruzadas, y querían recuperar aquí. Este es el mar Mediterráneo, si se puede ubicar, la parte verde, África, a excepción de esto que es la península ibérica, España, esto es Europa, esta parte de acá es África, y esto de acá es Asia. Y aquí está donde está ahora ubicado Israel, y Tierra Santa. Esto estaba en poder de los musulmanes. Entonces, estos caballeros iban con sus armamentos, con esas cruz rojas, iban recorriendo todos estos territorios, predicando la religión católica y queriendo recuperar aquí la Tierra Santa. Son 8 cruzadas, muchas perdieron, otras ganaron a los musulmanes, ¿no? Entonces, veamos acá. Ahora, el feudalismo, rápidamente. Vimos el teocentrismo, que es Dios como centro, el poder de la Iglesia Católica, que dominaba, y el que no le hacía caso a la Iglesia Católica lo consideraban un blasfemo, un hereje, y era castigado por la Inquisición. Y las cruzadas eran para recuperar la Tierra Santa, donde había nacido Jesucristo, que estaba en poder de los musulmanes. Eran guerras religiosas. Y el feudalismo, por último. El feudalismo, ¿qué es el feudalismo? Viene de feudo, es un pedazo de tierra, donde se hacía cultivar a unas personas que se los trataba como esclavos para darle todas sus ganancias, porque no había dinero en esa época, sino que se pagaban con cosechas, con animales, al señor feudal, que era el dueño de las tierras, ¿no? Entonces decía, pedazo de tierra que cultivaba un siervo para un noble. Un noble era el millonario, el rico. El feudalismo es un sistema de explotación. Explotaban en el cultivo de tierras a las personas. Ahí había unas clases sociales, como voy a mencionar. Primero estaba el rey, ¿no? Primero el rey, que vivía en estos grandes castillos. Esto caracteriza también la Edad Media, el rey. Y ahí viene la nobleza, que era el señor feudal, el dueño de la tierra. El clero, el poder seguía de la iglesia, tenía tierras también, y les cobraban a las personas diezmos en productos. Los siervos, que era el pueblo, y los más, a pesar que algunos dicen que es lo mismo, pero los más explotados eran los vasallos, eran esclavos. Los siervos también eran esclavos. Siervos y vasallos eran esclavos. Pueblo y esclavos. El rey vivía en estos grandes castillos donde se protegía de cualquier ataque, ¿no? La palabra del rey era la palabra de Dios, y dominaba junto con la iglesia. A la Edad Media, como les decía, se la conoció como la época oscura, porque no permitió hacer estudios científicos. Entonces, en la Edad Media se caracteriza por un teocentrismo, Dios es el centro de todo, el poder de la iglesia católica tenía gran poder, el que se oponía a la iglesia se lo llamaba blasfemo y se lo castigaba con la Inquisición. Las cruzadas eran campañas religiosas, guerras religiosas, para recuperar la tierra donde había nacido Jesús, que estaba en poder de los musulmanes. Y el feudalismo era una explotación a las personas al cultivar la tierra. Esto lo vamos a ver el día miércoles en una reunión de Zoom, Dios mediante. Ok, mis cadetes, pasen un buen día y estaremos conversando el día miércoles. Dejo esta clase grabada. Auf Wiedersehen.